Voy a continuar en este video con el desarrollo de los derechos reales, en esta oportunidad siguiendo el hilo de los videos que vengo realizando. El tercer derecho real mencionado en el artículo 1887 del Código Civil y Comercial es el derecho real de propiedad horizontal. Este derecho real de propiedad horizontal es bastante extenso, todo lo que tiene que ver con su desarrollo en el código, por lo cual voy a dividir el tema en 2 o 3 videos de acuerdo a la extensión que me lleve, porque no quiero omitir ningún aspecto importante del mismo. Para lo cual, bueno, en este primer video voy a introducir el tema de la propiedad horizontal, despejando la duda de la definición, el concepto de algunos términos importantes del tema. Bueno, en primer lugar hay que identificar, como siempre, el derecho real en el Código Civil y Comercial. Tenemos que estar en el artículo 5º referido a la propiedad horizontal, en el capítulo 1, disposiciones generales. Bueno, comienza con un concepto de derecho de propiedad horizontal, cómo se constituye, a qué se denomina una unidad funcional. Esto de las unidades funcionales lo vamos a escuchar durante todo el desarrollo del tema, porque siempre se hace alusión a las unidades funcionales en materia de propiedad horizontal. Vamos a ver a qué se refiere. Los que vivimos en edificios y los que viven en edificios van a comprender mejor los conceptos una vez que los bajemos a la realidad, porque básicamente es la cotidianeidad de la vida misma en un edificio, ¿no? Cada unidad funcional es el departamento donde uno vive. Después, cuando hagamos referencia a las partes comunes, a las partes privativas, vamos a ver a qué nos referimos, pero para los que viven en edificios les va a resultar mucho más fácil comprender los conceptos, porque los vamos a bajar a la realidad. Y para los que no, bueno, si tienen un vecino, un conocido que vive en un edificio, no va a ser tampoco tan difícil. Pero sí hay que tener en cuenta que este tema es muy extenso en el código, tiene varias... todo es importante, como siempre, pero hay varias cuestiones que hay que saber identificar. Entonces, como dije, como venía diciendo, el código menciona lo que es una unidad funcional, las cosas y partes comunes, cosas y partes necesariamente comunes. ¿A qué se refiere? Las no indispensables, las propias, el consorcio, que vamos a ver a qué se refiere con el consorcio, qué es el consorcio, las facultades y obligaciones de los propietarios, con respecto al uso de la cosa en común y también al uso de la cosa propia. Las modificaciones en cosas, partes y comunes, cuándo se puede modificar y cuándo no, si se necesita el consentimiento del resto de los propietarios o no. Y llegamos a lo que es el capítulo 4, que es el reglamento de propiedad horizontal. Esto es como es un aspecto aparte porque es como un anexo al tema principal de lo que es el derecho real de propiedad. Una vez que desarrollemos todo el concepto, todos los términos importantes del derecho real, vamos a pasar a lo que es el reglamento, que ahí hay que ver punto por punto, lo que es el contenido, lo que se refiere a las asambleas, qué son las asambleas, cuándo se realizan, qué tipos de asambleas hay, cómo es el tema de las mayorías, del quórum para la toma de decisiones, qué es el consejo de propietarios, cuáles son sus facultades, el administrador, el rol del administrador, cuándo se lo puede destituir, cuándo no, cuáles son sus obligaciones, el subconsorcio, infracciones y la prehorizontalidad, que, como ven, son 3 artículos. Es muy cortito esto de la prehorizontalidad, pero también es parte del derecho real de propiedad. Bueno, vamos a pasar a las diapositivas, a compartir lo que es la introducción. Introducción porque, como dije, es un tema bastante largo, para lo cual me va a llevar 2 o 3 videos, pero vamos a tratar de no dejar nada suelto. Introducción a la propiedad horizontal, primera parte. ¿Qué es la propiedad horizontal? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 2037 del Código Civil y Comercial, que nos dice que la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular
facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y comunes del edificio. Hay que volver a la fuente, al inicio de todo este camino, desarrollo de la materia de derechos reales. Dijimos que el dominio era el derecho real perfecto, absoluto, exclusivo, que le otorga al titular facultades de exclusividad sobre la cosa. Bueno, fíjense acá que lo mismo, o sea, son las mismas facultades que se le otorgan al titular del dominio, las que se le van a otorgar al titular de un derecho real sobre su inmueble. Lo único, la diferencia es que acá va a estar en convivencia con otras unidades funcionales y donde va a haber partes comunes que se deben respetar y también no alterar el uso de la propiedad, de la unidad funcional para la cual fue constituida. Pero acá esto de este aspecto de facultades de uso y disposición material y jurídica, esto lo vamos a encontrar en un montón de derechos reales, casi en todos, les diría yo, porque se trata de las facultades que tiene el dueño sobre su cosa, sobre su casa, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero esto de las facultades siempre van a estar restringidas, digamos, circunscriptas al titular de la propiedad. Entonces, pero acá también nos menciona el tema de, que lo vamos a ver ahora, las partes privativas y comunes en un edificio. Cosas y vamos a empezar a definir qué es esto de las cosas, ¿no? Cosas y partes comunes o privativas. ¿Qué es esto? Bueno, son comunes a todas o algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y las que se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado se consideran comunes. Primer aspecto a identificar en esta definición. Primero, hablamos de partes comunes que se determinan en el reglamento de la propiedad horizontal. En primer lugar, deben estar determinadas en el reglamento, pero el código nos dice que si no están determinadas y existen otras cosas, se van a presumir comunes. Eso por un lado. Por otro lado, dice la definición que son indispensables para mantener su seguridad y las que se determinan, eso ya lo dije. Ejemplo, el ascensor en un edificio es una parte común, una cosa y una parte común que es indispensable porque comunica todas las unidades funcionales y que sin el ascensor ¿se puede vivir? Sí, se puede vivir, pero lo que hace es facilitar el ascenso y el descenso de las unidades funcionales. Si no hay ascensores, escaleras, también es una cosa y parte común. El lobby de entrada, el hall de entrada de un edificio es una cosa y parte común. En el caso de aquellos edificios que tienen Zoom, salones de usos múltiples, también es una cosa y parte común, porque la usan todos, es de la comunidad de propietarios, y también, bueno, veremos más adelante cuáles son los deberes y obligaciones de los propietarios con respecto a las cosas y partes comunes, pero desde ya les digo que deben mantener el cuidado, no ejercer ningún acto que implique la destrucción de esa cosa y parte común. Bueno, ¿cuáles son? El código nos menciona algunas de las cosas y partes necesariamente comunes, porque ya vimos que que existen cosas y partes comunes, pero el código hace una subclasificación en necesariamente comunes, es decir, que sin eso va a ser imposible o va a dificultar la vida en comunidad en una propiedad horizontal. Que el artículo 2041 nos habla de el terreno, los pasillos, vías o elementos que comunican, los techos, azoteas, terrazas y patios solares, cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros, locales e instalaciones, cañerías, vivienda del encargado, ascensores, montacargas y escaleras mecánicas, etc. Estas son necesariamente comunes. Fíjense que está bien enumerado en el artículo 2041 del Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son las no indispensables? Son comunes, pero no indispensables. Bueno, vieron que yo les mencioné al principio de la definición, hablé de salón de usos múltiples. Bueno, ¿es una cosa común? Sí, pero no es indispensable. Es decir, que el edificio no es necesariamente, no es necesario ni obligatorio que un edificio cuente con estas
estas características, una piscina, un solarium, un gimnasio, un lavadero, porque hay edificios que no cuentan con ello. Entonces, hablamos de que no son indispensables, pero si los tienen van a ser comunes, es decir, que todos los propietarios van a tener que, pueden usarlo y también respetar y mantenerlo para no afectar el uso del otro propietario. Esto va a estar en el artículo 2042. Piscina, solarium, gimnasio, lavadero y salón de usos múltiples. ¿Cómo se constituye una propiedad horizontal? Bueno, a los fines de la división jurídica del edificio, el titular del dominio, los condóminos, deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal, que debe inscribirse en el registro inmobiliario. Tenemos varias cuestiones acá que me gustaría identificar en esta definición. En primer lugar, hablamos, fíjense que la definición arrastra los dos primeros derechos reales que ya venimos hablando, que son el dominio y el condominio, porque acá me habla de titular del dominio o los condóminos, es decir, el propietario de una propiedad horizontal puede ser una persona o varias personas. Fíjense cómo un derecho real va trayendo los derechos reales anteriores que ya relacionamos. Entonces, nos dice en primer lugar que es necesario inscribirse por escritura pública. Es decir, acá ya tenemos una forma de constitución. La forma va a ser, el modo va a ser formal, es decir, va a ser formal la constitución mediante la escritura pública. Y no solo eso, sino que la escritura pública deberá a su vez inscribirse en el registro de propiedad inmueble. Esto también es importante. O sea, de la misma forma que se constituye un dominio, una compraventa, también una propiedad horizontal. Bueno, y pasamos a las cosas y partes propias. Hablamos de las comunes y ahora pasamos a las propias. Son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional, las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos, no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y revestimientos, incluso de los balcones. Acá el código es muy preciso y determina con exactitud a qué se refiere con cosas y partes propias. El consorcio. Bueno, el consorcio, primero tenemos que hablar de qué es el consorcio. Es una persona jurídica, es un sujeto. ¿Qué significa esto? Que tiene personalidad independiente a la propiedad horizontal en su conjunto, por lo cual va a tener también, al igual que los propietarios, deberes y obligaciones. El código me dice que el conjunto de propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio, es decir, un todo. Y ojo acá, porque me habla del conjunto de propietarios, nada me dice de los inquilinos. Acá hay como una laguna, porque sabemos que los inquilinos muchas veces también participan de la toma de decisiones ante la ausencia de los dueños. Entonces acá hay una laguna que me permito criticar u observar, porque también debería regularse el tema, los límites y la extensión en la toma de decisiones por parte de los inquilinos al momento de tomar algún tipo de decisión y ante la ausencia inmediata del dueño. Entonces, el código no me dice nada de los inquilinos, o sea, de los locatarios, lo único que me menciona es el conjunto de propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. ¿Dónde tiene el domicilio el consorcio? En el inmueble, es decir, en donde cada uno vive. Esa dirección del edificio es el domicilio del consorcio. Sus órganos, el consorcio como persona jurídica, recuerden que en la materia sociedades civiles y comerciales se estudia principalmente lo que son las personas jurídicas. Entonces, al igual que una SA, por ejemplo, o que una SRL, en el caso de una SA precisamente, que está conformada por órganos, acá, si lo traspolamos a lo que es propiedad horizontal, bueno, el consorcio va a ser igual, es decir, va a tener órganos como una asamblea, un consejo de propietarios y un administrador. Va a funcionar igual que como funcionan todas las personas jurídicas, reguladas en la Ley de Sociedades, 19.550. Esto para que lo repasen aquellos que todavía no lo tienen muy presente. Entonces, el consorcio va a tener tres órganos bien determinados, que van a ser la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. Para adelantarles y contarles muy brevemente qué es cada cosa,
El consejo de propietarios va a ser del total del consorcio, que el consorcio dijimos que eran todos los propietarios, supongamos que son 20 propietarios. De los 20 propietarios se va a designar un consejo de propietarios, es decir, 2 o 3 vecinos que se van a hacer cargo de recopilar, de escuchar al resto de los vecinos que tienen problemas en sus unidades funcionales, buscar presupuestos, hablar con el personal encargado, etc. Son como los voceros del consorcio. Pero son 2 o 3, 4 como máximo, no son todos, son un grupo mínimo reducido de vecinos. Después, ¿la asamblea qué es? La asamblea es una reunión que se hace de manera anual, ¿no? Las ordinarias se hacen anual, pero también hay, cuando lleguemos a asambleas, que hay ordinarias y extraordinarias. Las extraordinarias pueden no ser en la fecha que se hacen anualmente, que por lo general es a fin de año. La extraordinaria puede ser una asamblea que se haga a mitad de año con motivo de, por ejemplo, fallece el encargado. Entonces se hace una asamblea extraordinaria para decidir una nueva designación o hay que hacer un arreglo urgente y súper importante en el edificio, también se va a hacer una asamblea extraordinaria. Es por motivos específicos que están previstos en el código. ¿Cuáles son las causas que motivan a este tipo de asambleas? Bueno, y por último el administrador. El administrador simplemente va a ser una persona que se encargue de administrar todo el edificio, que ya vamos a ver cuáles son las facultades y obligaciones. Entonces, ¿cuáles son las características del consorcio? Que es una persona jurídica, que tiene domicilio en el inmueble, que, se realiza en asamblea la toma de decisiones y que está compuesto por un consejo de propietarios y también por un administrador. ¿Cuáles son las facultades del propietario? Porque acá hablamos mucho del administrador, que es una figura fundamental, pero también los propietarios, es decir, nosotros también tenemos facultades sobre las cosas, tanto comunes como privadas. Cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece, o sobre ella constituir derechos reales o personales. La constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional, comprende las cosas y partes comunes. Entonces, nosotros sobre nuestra unidad funcional tenemos la facultad de uso, goce y disposición jurídica y material de la unidad funcional. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Mencionamos recién las facultades y ahora las obligaciones. El artículo 20 y 46 nos dice que las obligaciones son cumplir con las disposiciones del reglamento, conservar en buen estado nuestra unidad funcional, pagar las expensas comunes y extraordinarias. Y esto de las expensas en su momento va a merecer un video completo porque es un tema muy importante, sobre todo luego lo que es el juicio de ejecución de sentencias que tiene que ver con el cobro de las expensas debidas, que es un proceso aparte, es un tema que me interesa tocarlo individualmente, pero es interesante. Contribuir a la integración del fondo de reserva, notificar la constitución del domicilio especial si lo hubiere. Esto está mencionado en el artículo 2046 del Código Civil y Comercial. Pasamos al 2047 que nos habla de las prohibiciones del propietario, que es lo que el propietario no puede hacer. Destinar las unidades de funcionarios a usos contrarios a la moral o fines distintos a los previstos en el reglamento. Esto se ve muy seguido y tiene que ver con que si yo compro una unidad funcional con destino de vivienda, no puedo ponerme un local comercial. Esto no puede suceder, o a la inversa. Entonces, muchas veces y esto se vio muchísimo, y lo bajo a la realidad porque durante la pandemia, el año pasado, principalmente a partir de marzo, cuando comenzó toda la pandemia, se vio que mucha gente forzada y como consecuencia de la pérdida de trabajo, se vio obligada a buscar otros recursos, a generar otros recursos de ingreso. Entonces empezaron a trabajar en sus propiedades, en sus casas, en este caso en sus unidades funcionales.
Obviamente todo lo que es la modalidad del teletrabajo también se ayornó, pero el teletrabajo no tiene nada que ver con esto, porque no es que nosotros convertimos nuestra casa en una oficina. Que en realidad en realidad sí hemos convertido nuestra casa, nuestras unidades funcionales, en oficinas en algunos casos, pero no implica o no implicó una prohibición dentro de lo que se denomina de propiedad horizontal. No fue tal el perjuicio para que constituya una prohibición del propietario. Pero si nosotros nos ponemos no sé, un restaurante o un local bailable o algo donde vendemos y compramos cosas, bueno, en ese caso, y si se enteran los demás propietarios, pueden denunciarnos y eso sí puede constituir una violación al reglamento y sobre todo a la Constitución, entonces, de la propiedad horizontal. Entonces el 2047 lo que nos dice es que es una prohibición del propietario destinar una unidad funcional a un uso distinto al cual nosotros lo hemos constituido. Perturbarla con la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia. Esto ya lo vimos en dominio cuando vimos el tema de los límites al dominio, que tenía que ver con las inmisiones de luces, sombras, vistas, ruidos, olores. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Eso tiene que ver con esto, directamente. Perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia. Como dijimos anteriormente, el concepto de normal tolerancia es un concepto subjetivo que queda en última instancia a criterio del juez determinar si se ha violado o no, o si se ha excedido la normal tolerancia. Pero, por ejemplo, subir el volumen, no sé, un lunes a las 5 de la tarde y perturbar el descanso o el trabajo de mis vecinos, o a la noche. Es decir, el reglamento establece horarios específicos donde se puede, por ejemplo, elevar la música, el tema de las obras también. Ejercer actividades que comprometan la seguridad del edificio, por ejemplo, no sé, lo que tiene que ver con pirotecnia, con fuego, con armas, bueno, nada de eso se debe ejercer, mientras que configure un compromiso a la seguridad del edificio. Depositar cosas peligrosas o perjudiciales, lo mismo. Si yo tengo un armamento en mi domicilio, puede resultar peligroso, o si tengo material explosivo, etc. Bueno, esto, como dije, fue una breve introducción con los principales conceptos del comienzo del capítulo. Acá tienen la bibliografía al costado, a mi derecha, que es el Código Civil y Comercial de la Nación y los libros anteriormente recomendados.